La celda 14 nunca se usa. No soy religiosa. De hecho, nunca lo fui. Por eso a muchos les pareció raro que aceptara el trabajo como asistente administrativa en el convento de Santa Clara, en un pueblo olvidado de Veracruz. Pero necesitaba el dinero y las monjas no pedían fe, solo discreción y silencio. Eso sí, desde el primer día me advirtieron algo: nunca entres a la celda 14. Está clausurada. Era un convento antiguo, de techos altos y paredes gruesas. Aislado. No llegaba señal de celular y el wifi funcionaba como si fuera de los 90. Vivían solo 7 monjas, todas mayores. Yo era la única joven, la única civil, la única que usaba pantalones. Durante el día, mi trabajo era aburrido: ordenar archivos, llevar la contabilidad, recibir a los pocos visitantes. Pero en las noches, algo cambiaba. Era como si el edificio respirara distinto. El silencio se volvía espeso, pesado, como si alguien más caminara entre nosotras. La primera semana escuché pasos. No de monja. Tacones. Seguros. Rítmicos. Pero ninguna de las hermanas usaba tacones. Una noche me armé de valor y salí de mi cuarto para ver de dónde venían. Bajé al pasillo del ala antigua, donde están las celdas que ya no usan. Justo ahí escuché cómo se cerraba una puerta suavemente. Me acerqué. La placa oxidada decía, celda 14. Recordé lo que me habían dicho y retrocedí. Pero desde esa noche empecé a sentirme observada. Todo el tiempo. Especialmente en la capilla. Un martes, mientras organizaba papeles en el archivo, encontré un legajo viejo con el nombre Hermana Inés del Corazón Dolido. Era una ficha médica. Lo raro era que tenía sellos de la diócesis y del psiquiátrico San Javier. Decía que la hermana había sido recluida por presentar conductas autolesivas, alucinaciones y comportamiento violento. Al margen, escrito a mano, una frase: no dejarla sola en la capilla. Habla con alguien que no está. Fui con la Madre Superiora, la hermana Ángela. Ella lo leyó en silencio, lo cerró y me dijo con frialdad: esa historia no nos pertenece ya. Mejor quémalo. No lo hice. Lo escondí en mi cuarto. Y esa noche soñé con una mujer vestida de hábito, parada en el umbral de la celda 14, mirándome con los ojos totalmente negros. A la semana siguiente, una monja desapareció. La hermana Teresa. Dijeron que había salido al jardín y nunca volvió. Pero yo vi otra cosa. Me levanté al baño a las 3 de la mañana. Caminé por el pasillo en penumbra y desde el corredor del ala antigua vi una silueta blanca, de espaldas. Era Teresa. Estaba frente a la celda 14. La puerta estaba entreabierta. Y ella entró. Me paralicé. Quise gritarle, correr, hacer algo. Pero me temblaban las piernas. Cuando al fin reaccioné y corrí hasta allá, la celda estaba cerrada. Intenté abrirla, pero estaba trabada, como soldada. Al día siguiente, me dijeron que no habían encontrado rastro de ella. A veces, Dios llama de formas que no comprendemos, dijo la Madre Superiora con su voz de hielo. Empecé a tener pesadillas. Gritos. Golpes. Risas. Y la misma mujer del hábito negro mirándome desde el fondo del pasillo. Empecé a escribir todo en un cuaderno, cada cosa extraña que sucedía. Y sucedían muchas. Una noche vi humo saliendo por debajo de la puerta de la celda 14. Olía a incienso y a carne quemada. Decidí investigar. Fui al archivo parroquial del pueblo, con la excusa de buscar registros de bautismos. El sacerdote, un hombre mayor con ojos tristes, me dijo que él había conocido a la hermana Inés. No era mala. Solo, estaba rota, me dijo mientras hojeaba un viejo libro. Decía que el demonio le hablaba por las noches. Que la hacía escribir cosas con su sangre. Que la obligaba a hacer cosas horribles. ¿La exorcizaron? Una vez. Falló. Luego decidieron aislarla. La celda 14 se convirtió en su prisión. Un día, desapareció. Igual que ahora, desapareció, su celda estaba vacía. Ni cuerpo, ni sangre, ni signos de pelea. Solo una frase escrita en la pared con cenizas: no se detendrá. Regresé al convento sin decir nada.
Esa noche, la celda 14 estaba abierta. El pasillo olía a humedad y ceniza. Me acerqué lentamente. Dentro, no había nada. Solo una camilla metálica oxidada, una cruz invertida grabada en la pared, y algo escrito en el suelo con lo que parecía ser uñas rotas: ya viene por ti. Quise correr, pero me tropecé. Caí al suelo. Al levantar la vista, vi algo imposible. En la pared del fondo, donde debía haber piedra, había un espejo. Pero no reflejaba mi imagen. Reflejaba a otra mujer. De hábito negro, pero su rostro era una calavera con ojos vivos. Me observaba y sonreía. Grité. Salí corriendo. Las luces del convento parpadeaban como locas. Todas las puertas estaban abiertas. Todas. Y dentro de cada celda, no había nadie. Corrí a la capilla. Las velas estaban encendidas, pero no había monjas. Solo un murmullo, casi como una letanía, que salía del altar. Me acerqué y vi, grabado en el mármol, nombres. 14 nombres. Y el último, era el mío. Al amanecer, todo volvió a estar en su sitio. Las monjas actuaban como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no estaba loca. Decidí irme. Fui a empacar. Y encontré mi cuaderno abierto sobre la cama. Alguien había escrito en él con tinta roja: ya no puedes irte. Tú también escuchaste su voz. Fui con la Madre Superiora y le exigí respuestas. Ella me miró con compasión o resignación. No fuiste la primera en escucharla. Ni serás la última. El error fue abrir la celda hace años. Y ahora, solo podemos rezar que no se lleve más. Intenté huir esa misma tarde. Pero el portón de hierro del convento estaba cerrado con cadenas. No había llaves. Las monjas se habían dispersado. El silencio era absoluto. Esa noche, escuché rezos en el pasillo. Salí. Y vi a todas las monjas de rodillas frente a la celda 14. Cantaban en latín, con los ojos cerrados. Y de la celda, salía humo negro. Yo también caí de rodillas. No por fe. Por terror. Y entonces la vi. A ella. La hermana Inés. Pero no como antes. Su cuerpo flotaba en el aire, como un cadáver colgado invisible. Sus ojos no eran humanos, y habló. ¿Me recuerdas? Mi voz no salía. Solo lloraba. Tú abriste la puerta. Ahora, nadie puede cerrarla. No recuerdo cómo terminó esa noche. Solo que al despertar, estaba en mi cama. El cuaderno no estaba. La celda 14 estaba cerrada de nuevo. Y nadie mencionó nada. Me fui al día siguiente, saltando la barda trasera con ayuda de una jardinera. Me tomó horas llegar al pueblo. Nadie del convento volvió a contactarme. Hoy, han pasado 4 años. Vivo en otra ciudad. Pero a veces, al despertar, encuentro hojas en mi casa, arrancadas de un cuaderno viejo. Siempre tienen la misma frase: no se detendrá, y lo peor es que ya no solo escucho pasos en sueños. A veces, los oigo justo afuera de mi puerta. El hábito de la penumbra. Nunca imaginé que un canto a la Virgen pudiera sentirse como una amenaza. Ayer, mientras filmaba los pasillos apagados del convento de Santa Lucía, un edificio colonial medio ruinoso escondido en las sierras de Puebla, escuché un rezo tenue que no salía de ninguna boca visible. Era tanta devoción para un lugar oficialmente abandonado que el sonido se volvió siniestro antes de llegar al amén. Llegué al convento al atardecer con una autorización del arzobispado para registrar su historia antes de la demolición. Mi camarógrafo se enfermó esa mañana y la productora, convencida de que el material debía salir a tiempo, me dejó sola con un trípode, 2 baterías de repuesto y la cámara principal. Apenas crucé el portón de hierro sentí el aire más denso, cargado de incienso rancio y humedad. Coloqué la cámara en la nave principal y, al revisar el monitor, descubrí que la luminosidad caía en picada cerca del coro, como si una sombra compacta devorara la luz. Con la noche ya encima activé los micrófonos ambientales. Una campana sonó a lo lejos, 3 toques irregulares, aunque el bronce del campanario llevaba años sin cuerda. La aldea más cercana distaba 2 kilómetros, así que descarté bromas de vecinos. Segundos después,
La sobreexposición se disparó y el audio se cortó un instante, 1,3 segundos de silencio puro. Lo noté solo al reproducir la toma, porque en vivo lo único que sentí fue un zumbido breve en los oídos, como cuando uno sube demasiado rápido un cerro. Subí al corredor del segundo piso para capturar los frescos descascarados. Allí encontré la reja del coro clausurado con candados oxidándose sobre capas de pintura. Deslicé la cámara entre los barrotes. La luz LED reveló hileras de bancos cubiertos de polvo y, sobre el reclinatorio central, un velo blanco perfectamente doblado. Ningún objeto debería permanecer tan limpio en un edificio abandonado, y menos una pieza de tela expuesta al moho de la montaña. Me acerqué, olía a cera recién apagada, ese olor tibio que deja una vela cuando aún guarda calor. Buscando respuestas descendí a la antigua biblioteca. El registro de profesiones señalaba que en 1975 entraron 13 novicias y solo 7 hicieron votos perpetuos. 5 salidas constaban como renuncia repentina y una como desaparecida. No había cartas de familiares ni informes médicos. Entre grimorios y devocionarios encontré un diario sin firma: si la campana toca a medianoche, nadie debe asomarse. La que desobedece queda marcada. Las páginas tenían motas pardas que, bajo la linterna, adquirían un tono oxidado inquietante. Volví al pasillo principal para un plano secuencia hacia la sacristía. A la mitad, la pantalla se cubrió de interferencias verdes. Retrocedí fotograma por fotograma y, en uno solo, apareció la silueta de una monja detrás de mí, hábito oscuro, manos juntas, rostro invisible. Me giré sobre los talones, el corredor estaba desierto, pero el aire se había vuelto helado y mi respiración se condensó como si fuera pleno enero. Pasaban las 2 de la mañana cuando escuché un desfile de pasos acompasados desde el claustro. Apagué la linterna, sostuve la cámara y, al asomarme sobre la barandilla, vi 7 figuras cubiertas con hábito. Caminaban en fila, sin lámparas ni velas, los rostros ocultos por las tocas. Se adentraron en el refectorio. Corrí tras ellas apenas encendí la luz, pero el comedor estaba vacío, salvo por varios bancos arrastrados y un delantal con iniciales bordadas, MAV. Tomé nota. Esas letras aparecían en el registro de la novicia desaparecida, María del Amparo Vargas. Detrás del viejo órgano descubrí una trampilla de metal. Bajé por una escalera húmeda que chirriaba. En el sótano se alineaban camastros metálicos y frascos de suero cubiertos de telarañas. En la pared, pequeñas cruces de madera parecían haber ardido, la superficie estaba tostada y las aristas negras. En la camilla central reposaba un hábito raído, enrollado. Dentro hallé un rosario cuyas cuentas estaban rajadas, cada fractura mostraba un polvillo blanquecino parecido a hueso molido. Abrí de nuevo el diario. Entrada del 6 de septiembre de 1975, María del Amparo fue llevada a la enfermería tras vísperas. Decía ver personas que no existían y rezaba al revés. La campana dobló 3 veces sin cuerda. Esa noche la Madre Superiora ordenó cerrar el coro. Era el mismo patrón de campanadas que yo acababa de escuchar. Entonces ocurrió algo inexplicable, todas las baterías se agotaron al mismo tiempo. Solo quedó la linterna del móvil, tenue. Mientras subía la escalera, el pasamanos se sentía pegajoso. Alumbré mi mano, estaba manchada de cera tibia. El cirio más cercano goteaba aunque la mecha no ardía. Buscando salida, me extravié y terminé en la cripta familiar del convento. Algunos nichos estaban abiertos, las lápidas retiradas como cajones desordenados. En el centro, un ataúd sin tapa exhibía el velo blanco que antes había visto en el coro, impecable, sin una mota de polvo. En cuanto lo reconocí, la puerta de la cripta se cerró de golpe y la cerradura giró sola varias veces. Un rezo coral en latín comenzó a vibrar dentro de los muros. El sonido no tenía dirección, venía de todas partes, como si las piedras lo exhalaran. Apunté la cámara en círculos, el visor marcaba presencia de audio, 7 voces distintas, pero la imagen solo captaba penumbra. De pronto sentí el piso temblar, el ataúd se deslizó un par de centímetros dejando ver un hueco negro que descendía. Contra toda lógica me arrodillé y entré. El túnel bajaba hasta una capilla subterránea de techos bajos. La única luz era la de la luna filtrándose por rendijas.
Un minúsculo altar sostenía una estatua de la Virgen con los ojos vendados con un paño gris. Frente a ella había 13 reclinatorios desgastados, 7 permanecían ocupados por hábitos vacíos erigidos como si conservaran cuerpos invisibles. El diario se resbaló de mi mochila y cayó abierto en la página final. Una frase escrita con tinta fresca se materializaba ante mis ojos, aunque el bolígrafo colgaba sin tinta: la que mira descubre, la que descubre pertenece. Encendí el flash de la cámara. En la fracción de segundo de luz vi rostros cadavéricos bajo los hábitos, piel pegada al hueso, labios cosidos con hilo negro. Al apagarse el flash, el rezo cesó y un silencio compacto sustituyó todo sonido. Sentí que incluso mi pulso era demasiado ruidoso dentro de ese vacío. Di un paso hacia la estatua. Con mano temblorosa alcé la venda que cubría el rostro de la Virgen. Las cuencas estaban vacías, pero algo en su interior latía como un corazón diminuto. Un soplo de aire me empujó, la venda cayó sobre mis dedos y se apretó sola en su lugar. El temblor del suelo volvió, esta vez más fuerte. El murmullo de las 7 voces regresó, murmurando el mismo versículo al unísono, cada vez más rápido. Me giré para huir. El túnel parecía haberse estrechado, tuve que agacharme y luego reptar. La linterna marcaba un pequeño círculo de luz adelante y, fuera de él, la oscuridad tenía relieve. La tierra crujía, un grano cayó sobre mi nuca, luego otro, hasta que comprendí que el pasadizo se estaba desmoronando. Empujé con las manos y rodillas hasta chocar con la escalera metálica. Las gradas vibraban, resonando como un diapasón gigante. Ascendí entre crujidos, detrás de mí corría un coro de pasos invisibles arrastrando telas. Emergí en la sacristía. El órgano lanzó un gemido bajo, como si alguien pisara el pedal. Lancé la puerta con el hombro, esta vez se dio con facilidad. Afuera llovía y el olor a tierra mojada se mezclaba con el incienso antiguo. Crucé el umbral y, al hacerlo, la campana sonó 3 veces bajo la tormenta, exactamente igual que la primera vez. 2 días después, en mi estudio de edición, revisé el metraje. En cada plano donde aparezco hay una figura detrás de mí, una monja inmóvil, más nítida conforme avanza la noche. En la última toma, mientras corro bajo la lluvia, el rostro de la criatura gira despacio hacia la cámara y sonríe con labios cosidos. Pausé el video. La pantalla quedó negra y me vi reflejada. Detrás de mi silla flotaba un velo blanco a la altura de mi cuello, perfectamente quieto, como si esperara la señal de calzarse sobre mi cabeza. Salí de la sala temblando. Le pedí al técnico que copiara el archivo, pero no le dije nada más. Nadie ha vuelto a ver esas imágenes, las guardo en un disco duro dentro de una caja metálica, lejos de mi casa. Aún así, cada medianoche despierto sin aliento. En el segundo exacto en que el reloj marca las 12, mi habitación se llena de un tintineo broncíneo, 3 golpes huecos que solo yo escucho. Entonces recuerdo que Santa Lucía fue demolido hace meses y me pregunto sobre qué ruinas repica la campana. Pienso en la capilla subterránea, en los reclinatorios ocupados y en los hábitos vacíos que siguen rezando donde ninguna demolición puede alcanzarlos. Me quedo inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, hasta que la noche se cansa de mí y deja de exigir respuestas que aún no estoy dispuesta a mirar. Al compás de la campana rota. Lo último que esperaba oír al revisar los videos nocturnos fue mi propia voz rezando en un idioma que no conozco. Hasta ese momento creía tener control de todo, de mi cámara, de mis notas y, sobre todo, de mi mente. Pero cuando mi voz salió de los altavoces, monótona y antigua, supe que el convento de San Silvano me había prestado sus llagas para que las contara o para que las llevara conmigo. Llegué a los Altos de Chiapas una tarde nublada, con la misión de documentar el abandono del convento construido en 1842. Me llamo Laura Méndez, psiquiatra forense. La diócesis me contrató para investigar por qué las últimas 7 monjas que vivieron allí solicitaron dispensa de votos con diagnósticos de psicosis compartida. Querían pruebas de que nada sobrenatural rondaba las paredes antes de vender la propiedad a un hotelero. Yo, escéptica, acepté porque necesitaba el dinero y porque, secretamente, deseaba una explicación clínica a esos delirios colectivos. El guardia municipal abrió el portón principal y se marchó sin despedirse. Dijo que volvería al amanecer. Me dejó sola con mi equipo, una cámara 4K,
micrófonos ambientales, un medidor de campo electromagnético, por petición de la diócesis, ansiosa de descartar chismes, y mi libreta. La nave central olía a madera húmeda y a velas apagadas hacía décadas. El retablo mayor conservaba restos de pan de oro sobre figuras casi borradas por el salitre. Instalé la cámara en el crucero y caminé ese espacio vasto, consciente del eco taciturno de mis botas sobre las losas. Comencé a tomar fotografías. Cada vez que enfocaba al coro alto, la luz se apagaba brevemente, como si algo absorbiera el flash. Pensé en hongos, polvo en suspensión, cualquier cosa menos fantasmas. Hice un par de chistes para mitigar la tensión y seguí mi recorrido hacia el claustro. Allí, encontré una campana partida colgada del techo de una galería. Aún rota, su bronce mostraba grabados de letanías y la fecha 1879. Coloqué la mano sobre el metal y sentí un ligero temblor, como la vibración de un teléfono en silencio. El medidor de campo saltó a valores altos durante un segundo y luego volvió a cero. Anoté la variación y me prometí revisar la batería, quizá era fallo del aparato. El ocaso cayó rápido. Encendí las luces LED y coloqué micrófonos en la antigua enfermería, donde las crónicas decían que murieron 3 novicias de fiebre tifoidea en 1924. El corridor largo conectaba con celdas diminutas, cada una con un catre oxidado. Escogí la penúltima para pasar la noche, aseguré la puerta con una cuña y extendí mi saco de dormir sobre el catre menos torcido. 0:27 horas. Una vibración metálica me despertó, parecía provenir del pasillo. El medidor marcaba picos que hacían bailar la aguja. Me levanté y abrí la puerta. Nada. Lesiones de humedad en los muros, tablones crujientes bajo mis pies. Cuando volví al catre, escuché un canto tenue que subía desde la planta baja. No era melodía reconocible, notas alargadas, moduladas, como un salmo en clave menor. Grabadora en mano, seguí la voz. Bajé al refectorio. Las mesas largas permanecían cubiertas de polvo espeso. Al centro, una solitaria vela blanca ardía sin gotear cera. Encendí la cámara. La pantalla mostró interferencia y se apagó. Golpeé la batería, nada. Aún así, la vela brillaba con llama firme, pero mi mano no sentía calor al acercarse. Soplé con fuerza, no se movió. La apagué con 2 dedos, se extinguió como si nunca hubiera estado encendida, sin humo ni olor. Regresé al corredor. Al pasar bajo la campana rota, esta osciló suavemente, luego se detuvo de golpe y sonó un tañido grave contra toda lógica física. El bronce quebrado retumbó y, por un segundo, juraría que mis costillas vibraron al mismo ritmo. El medidor alcanzó su máximo, la aguja quedó pegada y murió el aparato. Una 10 horas decidí reunir evidencias materiales. Si las monjas habían presentado psicosis, quizá algo en el ambiente, moho, gases, las había afectado. Abrí la puerta de la botica. Entre frascos polvorientos encontré un cuaderno forrado en tela azul. En la portada, el título bordado, Crónicas de Contemplación. Las primeras páginas eran oraciones comunes, pero las fechas se volvían confusas. Del 4 de mayo de 1982 saltaban al 7 de mayo de 1893, luego al 12 de mayo de 2020. Parecía un solo hilo, escrito por la misma mano diminuta y apretada. Leí al azar, esta noche la campana nos llamó sin ser tocada. Sor Paula miró al coro y gritó. Le cubrimos la cabeza con su velo, pero ya no era ella, rezaba en voz baja un idioma invertido. Pasé hojas. Hemos sellado la escalera norte, cada paso retumba con la voz de la difunta Madre Angélica. Otra nota, si una de nosotras falta a la hora de maitines, las demás rezamos en su celda para que regrese. Algunas no regresan. Cerré el cuaderno, con la piel erizada por primera vez en años de trabajo. En la capilla lateral encontré una puerta sellada con listones rojos. El lacre tenía el sello episcopal. Pude romperlo con la navaja. Detrás descubrí una escalera angosta que descendía a la cripta. El aire frío me recibió con olor fétido y a metal oxidado. Bajé alumbrada solo por la linterna del móvil. La cripta era un rectángulo estrecho con 12 nichos vacíos. En el muro de fondo había un 13º nicho cerrado con una placa de madera tallada con las iniciales PV.
Bajo las letras, una palanca de hierro. Tensión en mis dedos. La bajé. La placa giró hacia adentro, revelando un hueco. Al apoyar la linterna, vi un pequeño escritorio y, sobre él, un hábito negro doblado con exquisita pulcritud. Sobre el velo descansaba una nota, que la que observe sepa, la verdad no acepta testigos, reclama discípulas. Anaskolov. No, me prometí no asustarme. Toqué la tela, estaba húmeda y tibia, como si acabaran de plancharla. De pronto escuché pasos en la escalera. Gobierné mi respiración y apunté la linterna. Nada. Pero los pasos siguieron retumbando, subiendo, alejándose de mí. Corrí tras el sonido hasta la nave principal. Allí, 7 figuras femeninas avanzaban en procesión, cada una sosteniendo faroles apagados. Las tocas cubrían sus rostros hasta el mentón. Sin hablar, giraron hacia el lado norte. En ese momento recordé la nota sobre la escalera sellada. Sin pensarlo, la seguí. Subimos en espiral, el olor a incienso fresco invadió el aire. Arriba, el coro se abría sobre la nave como un balcón oscuro. Las mujeres formaron un semicírculo y se arrodillaron delante del órgano, cuyos tubos silbaban un acorde sostenido sin manos que los pulsaran. Yo me escondí detrás de la barandilla. El canto surgió de la nada, una sola voz múltiple. Yo, psiquiatra de laboratorio, empecé a temblar. Había una lógica enferma en aquella escena, 7 presencias, quizá proyecciones de mi mente cansada, recreando un ritual que las monjas enfermas habían descrito 40 años atrás. Quise registrar la voz, mi móvil grababa, pero la pantalla se llenó de nieve. Y, de pronto, la melodía se cortó. Las 7 cabezas se alzaron al mismo tiempo. No tenían facciones, solo una piel pálida tensada sobre algo duro, como cera sobre hueso. En coro, giraron hacia mí. Sentí un peso líquido en el pecho. No pude moverme. Una de ellas se levantó. Caminó sin sonido hasta mí, extendió la mano y me ofreció un rosario ennegrecido. Las cuentas estaban rajadas igual que las del sótano. La tomé. Al contacto, un recuerdo ajeno se derramó en mi mente, pasillos iluminados por velas, el olor al alimento, gritos sofocados y la campana rota sonando sola mientras alguien cosía consonantes impías sobre un misal. Cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba sola en el coro. El rosario pesaba tanto que casi me quemaba la palma. Descendí tambaleante. En la nave, el reloj solar en el suelo marcaba medianoche por la posición de la luna colándose por la linterna del techo. Justo entonces, la campana partida sonó con un gemido largo, como si todo el metal se desperezara. Con cada vibración, el rosario latía en mi mano. Me quité la mochila y guardé la reliquia envuelta en la funda de la cámara. Fui a la celda, recogí mis cosas y me planté en el claustro central. Necesitaba aire, racionalizar. Pero el cielo se cerró con nubarrones súbitos y la oscuridad se espesó. Sin aviso, las galerías se iluminaron con docenas de velas que no estaban ahí antes. Su llama opaca no proyectaba luz verdadera, apenas un resplandor justo para delinear sombras. Y en cada arco del claustro, una silueta esperaba, las manos juntas, los ojos ocultos. Caminé al portón. Por más que empujé, no se dio. Busqué otra salida, el corredor de servicio conducía a los huertos, pero el pasillo se condenó con un derrumbe en 1995. Aún así, corrí hacia allí con la esperanza de saltar algún muro de ruido. Al pisar el umbral se me apagó la linterna, choqué contra algo blando. Era un velo suspendido en el aire, frenándome. Retrocedí, la prenda cayó al suelo sin ruido, un redoble agudo estalló detrás de mí. Me giré a tiempo de ver el coro alto iluminado desde dentro, la silueta de la monja sin rostro al pie del órgano. Una mano delgada bajó la palanca del fuelle y los tubos exhalaron un acorde prolongado. No era música, era una orden. El claustro entero respondió con pasos. Sentí que algo me tocaba los hombros, dedos fríos arrastrando la tela de mi chamarra. Corrí, atravesé el jardín interior hasta la capilla de los huertos. Era una construcción pequeña, casi un cobertizo. Pateé la puerta podrida y entré. Dentro, la imagen de San José yacía rota, bajo la peana hallé una trampilla metálica. La abrí y salté a oscuras.
Caí sobre tierra húmeda. Gateé en un túnel sin luz, guiada solo por la brisa que entraba desde arriba. El aire olía a tierra viva. Sentí raíces frías rozar mi nuca. Detrás de mí, el túnel se encogía con un rumor de piedras arrastradas. Al fin vi un tablón suelto. Empujé y salí a la intemperie detrás del convento. El bosque nocturno susurró. No, aquella palabra no. El bosque murmuraba viento en hojas secas. Seguí un sendero hasta la carretera donde el guardia debería volver al amanecer. Temblaba tanto que tardé en notar que la campana todavía se oía, amortiguada por la distancia, como si su lengua fantasma estuviera dentro de mi pecho. Al día siguiente, rendí mi informe. Hablé de metales expandiéndose por cambios bruscos de temperatura, de efectos auditivos debidos a la acústica barroca y de los posibles hongos que provocan alucinaciones. Omití el rosario y los cuadernos. El obispo firmó mi cheque y sonrió satisfecho. Entonces nada maligno, doctora. Me limité a asentir. Esa noche revisé las grabaciones. Primer archivo, silencio y pantalla azul. Segundo, mi voz rezando en latín arcaico, un latín que no domino, pidiendo luz para las vírgenes unidas en penumbra. Vi la pista de video, yo, detrás del coro, entregándome el rosario a mí misma. Era imposible. El archivo marcaba fecha y hora en que yo perseguía figuras inexistentes por el claustro. Tomé el rosario. Las cuentas rajadas se cerraron, como si sanaran delante de mis ojos. Ahora son suaves, perfectas, y pesan un poco menos cada día. Sin embargo, cada medianoche despierto con la impresión de que algo dentro de la palma late al compás de una campana rota, reclamando que regrese. Y sé que esa invitación acabará volviéndose una orden, firme y simple, como el golpe de bronce que partió 7 mentes antes que la mía. Cuando eso ocurra, agacharé la cabeza, ceñiré un velo y caminaré en fila con las demás hacia aquello que llaman verdad. Porque el convento de San Silvano no busca testigos, busca discípulas, y ya casi me toca el turno de entrar al coro. La hora oculta del campanario. Jamás pensé que las campanas de Santa Lucía repicaran a las 3 de la mañana. Nadie vivo las toca a esa hora, y sin embargo ahí estaban, estremeciendo el valle con un tañido ronco que rebotaba en las paredes del viejo convento. Aquella madrugada yo era la única periodista asignada a cubrir la inminente clausura del lugar. Llevaba mi grabadora, una linterna y una lista de preguntas que de pronto se volvieron insignificantes cuando la puerta principal se abrió por sí sola, como invitándome a pasar. Sabía que Santa Lucía funcionó como refugio de monjas hasta 1998, cuando la diócesis lo cerró por faltas graves a la disciplina. Desde entonces, el polvo cubría los bancos y las aberturas de las ventanas dejaban entrar el viento nocturno que arrastraba muchas historias, un incendio inexplicable en la cocina, voces en los pasillos, y la desaparición de la hermana María Teresa, cuyo cuerpo jamás se encontró. Al entrar sentí un olor a cera vieja y humedad, mezcla familiar en edificios sacros, pero había algo más, como el rastro de un hospital abandonado, metálico y dulce al mismo tiempo. El guardia que debía acompañarme se quedó junto al portón, alegando órdenes estrictas: camine solo por la nave central. No suba a los dormitorios. Por pura terquedad me desvié. Necesitaba fotos del campanario para mi reportaje. Subí los peldaños de piedra que crujían bajo mis botas hasta llegar a la estrecha pasarela de madera. Allí me aguardaba la campana mayor, inmóvil y polvorienta. Acerqué la linterna a la inscripción que la rodeaba: Ora pro nobis. En ese momento, algo golpeó desde el interior de la campana con tal fuerza que mi oído zumbó y un murmullo de aire frío descendió por la escalera. Retrocedí de un salto. No había viento suficiente para mover la campana. Miré alrededor y descubrí que la cuerda pendía suelta, pero a su lado, apoyada contra una viga, vi la silueta de una mujer joven con hábito gris, mano sobre la cuerda. Su rostro era una máscara de cansancio, labios ajados, ojeras como tinta corrida. Antes de que pudiera decirle algo, se deslizó escaleras abajo. Corrí tras ella y la perdí a la mitad del corredor. Solo quedó un leve golpeteo de sandalias sobre piedra mojada. Consulté el plano que me dio el obispado. Frente al campanario se hallaba la enfermería. Avancé hasta la puerta, semicerrada. Dentro,
camillas oxidadas, sillas de ruedas vacías y una hilera de frascos con etiquetas borrosas. En el centro, un crucifijo de madera ardía sin consumirse, la llama azulada apenas chisporroteaba sin humo. Cuando acerqué la linterna, la luz natural del fuego se extinguió de súbito y el crucifijo cayó. El estrépito resonó como un disparo en la caverna vacía de aquel piso. Grabé todo, intentando mantener la respiración estable, pero la tensión me presionaba el pecho. Recordé a la hermana Margarita, la última priora, quien había declarado que aquí dentro los secretos se confiesan solos. La frase ahora cobraba un sentido inquietante. Seguí explorando y llegué al claustro. Una hilera de columnas sosteniendo el cielo nocturno. En medio, una pila bautismal cubierta por una lona. Cuando la destapé, descubrí agua negra. En la superficie flotaba una fotografía pegada a un pedazo de cera, la misma monja que vi en el campanario, sonriendo, rodeada de niñas huérfanas. Al alzarla, un crujido seco resonó detrás de mí. Me giré y la vi de nuevo, más cerca. Sus labios se movían, pero ningún sonido emergía. Solo entendí su gesto, señalaba el refectorio, al otro lado del arco. Recé mentalmente, quizá por primera vez en años, y la seguí. El largo comedor estaba decorado con murales de santos borrosos por el moho, y en las bancas de madera yacían platos aún con restos resecos de pan y frijol, como si la última cena hubiera quedado petrificada en el tiempo. Sobre la cabecera principal descansaba un cuaderno abierto. La tinta estaba fresca, imposible después de 27 años. Reconocí la letra cursiva de la hermana María Teresa. Hoy confesaré lo que nos pidieron callar. Las páginas narraban una noche de 1997 cuando una novicia halló a la Madre Superiora encadenada en la sacristía, delirante, diciendo que la voz de un ángel en la torre le pedía sacrificios. Las monjas, temiendo el escándalo, encerraron a la superiora creyendo que sufría demencia. Pero la voz continuó oyéndose, provenía del campanario, vaciado de campanero años antes. Una semana después, la novicia que primero la escuchó fue hallada muerta en la pila bautismal. Las autoridades eclesiásticas ordenaron silencio absoluto y, meses más tarde, clausuraron el convento. Había más páginas, pero un estruendo me hizo soltar el cuaderno, las bancas golpearon el suelo como empujadas por una fuerza simultánea. De inmediato, todas las veladoras apagadas del comedor se encendieron a la vez, iluminando los rostros pintados en los muros que parecían deformarse. Noté ojos hundidos mirándome desde la pintura de la Santa Inés y entendí que aquello no era imaginación, algo manipulaba la materia, jugueteaba con mi percepción. Huí hacia el pasillo principal. Allí, la monja silenciosa aguardaba junto a la puerta de hierro que conducía al sótano. Su mirada era una súplica. Tomé aire y descendí por la escalera húmeda. Cada escalón filtraba agua y el olor cambiaba, tierra de cementerio y lavanda rancia. Al fondo, la luz de mi linterna reveló celdas individuales, como pequeñas prisiones donde, según historias, encerraban a las religiosas que rompían votos. En la última celda, colgaba una cadena rota y, encima, un nombre grabado en la pared, María Teresa. Entonces comprendí, la mujer que me guiaba no era un espectro cualquiera. Era ella. La campana mayor había sido su voz, su llamada desesperada durante años de cautiverio. Y comprendí algo más terrible, no estaba sola, la Madre Superiora también seguía allí. Un golpe metálico al fondo confirmó mi sospecha. Al acercarme, encontré una segunda puerta, reforzada con tablones cruzados y sellos parroquiales desgastados. Una corriente de aire caliente surgía de la rendija inferior, como el aliento de un horno. Entre los tablones se colaba un resplandor rojizo y un sonido que erizaba la piel. Cánticos deformados, un latín desgarrado por gargantas desconocidas. «Libérala», dijo una voz a mi espalda. No era grito ni gemido, era una orden que vibró en mi pecho. Me giré. María Teresa se había acercado lo suficiente para que viera sus manos quemadas, piel descarnada, pero sus ojos conservaban una humanidad inmensa. Comprendí que me pedía abrir ese lugar y poner fin a lo que fuera que aún se gestaba dentro. Dudé, si la diócesis selló la puerta, ¿qué fuerzas pretendían contener? Pero la lógica quedó en segundo plano. Apreté los tablones con una palanca oxidada que encontré en el pasillo.
Uno a uno se dieron con golpes huecos y el resplandor se intensificó. Al retirar el último, la puerta se abrió con un suspiro. Dentro, el aire ardía y olía a carne y cera. En medio de la sala circular, la Madre Superiora, ahora anciana y demacrada, flotaba en posición de crucifijo, sostenida por cadenas invisibles. Sus labios se movían, entonando esa letanía imposible. A su alrededor, docenas de túnicas grises vacías se alzaban como si cuerpos invisibles las habitaran. Comprendí que las novicias muertas habían sido absorbidas por ese ritual, un sacrificio continuo alimentado por la voz del ángel. María Teresa pasó junto a mí y levantó la mano, las túnicas se detuvieron, y la Madre Superiora abrió los ojos, negros como una fosa. De su garganta salió un sonido que no debería existir, un acorde de campanas deformes que me hizo llevarme las manos a la cabeza. Una fuerza me empujó contra la pared, sentí la sangre golpear en mis sienes mientras la sala se retorcía y la piedra parecía derretirse, pero entonces vi algo que jamás olvidaré. Desde el techo, la cuerda del campanario descendió como una víbora luminosa y se enroscó en la cintura de la superiora. Un tirón seco, y el cuerpo se precipitó al suelo con un ruido de huesos al quebrarse. Las túnicas se desplomaron, vacías. El resplandor se apagó. El aire ardiente se volvió una bruma fresca que olía a magnolias. Cuando pude incorporarme, María Teresa se hallaba de pie junto al cuerpo inerte. Sus manos ya no estaban quemadas. Su hábito se volvió blanco, resplandeciente. Me miró con gratitud. Entendí que su misión había terminado. Lentamente, su figura se deshizo en partículas doradas que subieron como luciérnagas hacia el techo agrietado. Una paz densa llenó la sala. Subí de nuevo los escalones del sótano, cruzando pasillos que ahora lucían más limpios, como recién barridos. Al llegar al claustro, la pila bautismal estaba vacía, el agua negra había desaparecido. El cuaderno de la monja yacía cerrado, empastado de polvo. No me atreví a abrirlo. Seguí mi camino hasta la puerta principal. El guardia dormía, ajeno a todo. Atrás, las campanas sonaron una última vez, pero no con el tañido lúgubre sino con un repique suave, como de domingo soleado. En la salida amanecía. Llevé la mano a la grabadora colgada en mi cinturón. Había dejado de grabar en el momento exacto en que entré al sótano, la batería, descargada. Revisé las fotos, todas oscuras, movidas, salvo una. En la pantalla aparecía el claustro iluminado por velas, y en medio, la figura de una mujer con hábito blanco sonriendo a la cámara. No era la hermana María Teresa joven, sino ella, tal como la vi al despedirse. Entregué mi artículo al editor. Narré los hechos con la mayor honestidad posible. Para mi sorpresa, decidió publicarlo en la sección de crónica, sin burlas ni recortes. Una semana después, la diócesis anunció que derribarían el convento y levantarían un orfanato en su lugar. Prometieron conservar la campana mayor como memorial. Yo regresé al valle el día de la demolición. Entre la multitud, creí ver a una joven novicia de hábito blanco que alzaba la vista hacia mí. Parpadeé y ya no estaba. Las máquinas empezaron a rugir y el viejo muro se vino abajo. Cuando la campana cayó, sonó una sola vez, grave y profunda, y juraría que al apagarse se escuchó un suspiro de alivio. Desde entonces, cada 3 de mayo, aniversario del incendio en la cocina, esa campana vuelve a sonar en algún lugar de mi memoria, recordándome que hay voces que solo desean ser escuchadas una vez para poder, por fin, descansar. Las habitaciones del segundo piso. Nunca me gustó hablar de esa etapa de mi vida. Cada vez que lo hago, algo extraño me pasa en las noches, el apagador de mi cuarto no funciona bien o las puertas rechinan solas. Pero creo que ya es momento de soltarlo. Tal vez así pueda dormir tranquila por primera vez en muchos años. Tenía 22 años cuando decidí entrar como novicia al convento de Santa Clara, en Puebla. Había perdido a mi madre y no tenía a nadie más. Me sentía sola, sin propósito. Así que cuando una señora de la parroquia me sugirió visitar el convento, lo vi como una señal. No buscaba exactamente a Dios, solo algo que me protegiera de mi propia tristeza. El lugar era antiguo, de esos que huelen a humedad y cera de veladora.
Tenía muros altos, jardines silenciosos y un aire pesado, como si el tiempo dentro pasara más lento. Me recibió la Madre Superiora, Sor Amalia, una mujer delgada y rígida, pero amable. Me asignaron una celda sencilla en la planta baja y comencé mi rutina de oraciones, estudio y labores. Los primeros días fueron tranquilos. Dormía bien, ayudaba en la cocina y barría los pasillos largos del convento. Pero al anochecer, notaba algo extraño, siempre había una vela encendida al pie de la escalera que subía al segundo piso, aunque nadie vivía allá arriba. Un día pregunté, ¿quién duerme arriba? Dije casualmente mientras pelábamos papas. Nadie, respondió Sor Beatriz, una monja mayor. Está prohibido subir desde hace años. Tuvimos problemas. La forma en que dijo problemas me heló la sangre. Le quise insistir, pero otra monja le lanzó una mirada y la conversación terminó. Desde entonces, empecé a fijarme más en los ruidos. En las noches, se escuchaban pasos sobre el techo. Pensé que serían gatos, hasta que noté que los pasos eran lentos, pesados, como si alguien caminara descalzo por las tablas del segundo piso. Una madrugada, los escuché justo encima de mi celda. Me tapé con la cobija y recé hasta quedarme dormida. Una semana después, me desperté de golpe. Eran como las 3 de la mañana. Escuché algo arrastrarse por el pasillo. No pasos esta vez, algo como un hábito rozando el suelo. Me armé de valor, abrí la puerta y no vi a nadie. Pero la vela al pie de la escalera, esa noche no estaba encendida. Al día siguiente, le conté lo que había oído a Sor Camila, la más joven de todas. Me miró pálida, dejó de bordar y me llevó al huerto, donde nadie pudiera escucharnos. ¿No te han contado nada del segundo piso? Me preguntó en voz baja. Allí vivieron antes unas monjas con votos extremos, silencio total, penitencia, ayuno. Se hacían llamar las consagradas del dolor. No salían nunca. Pero algo pasó. Algo muy feo. ¿Qué pasó? Una de ellas desapareció. Y a la semana, las demás empezaron a morir. Una por una. Unas se lanzaron por la ventana del campanario, otras se dejaron morir de hambre. Dicen que no fue suicidio. Dicen que algo las obligaba. La historia me dejó sin aliento. Quise saber más, pero Camila ya no quiso hablar. Esa noche, volví a oír los pasos. Esta vez, más cerca. Me senté en la cama con el rosario en la mano, sin moverme. Los pasos bajaron por la escalera lentamente y luego se detuvieron, frente a mi puerta. No me atreví a mirar. Por la mañana, la vela había vuelto a estar encendida. Durante la misa, no pude concentrarme. En mi cabeza solo había una idea: subir. Quería saber qué había allá arriba. Así que esperé. Esa noche, fingí dormir temprano y, cuando todo quedó en silencio, tomé una vela, me puse una bata y subí. Los escalones crujían con cada paso. El segundo piso olía distinto, a madera vieja, incienso seco y algo más, hierro. Como sangre antigua. Las habitaciones estaban alineadas como abajo. Todas con puertas de madera sin cerraduras. Abrí la primera, vacía, con una cama cubierta por una manta gris. La segunda, igual. Pero al abrir la tercera, algo cambió. El aire se sentía más denso. Dentro había una cruz rota en el suelo, y en las paredes, rayones, palabras talladas con uñas o con algún objeto. Me acerqué y leí: ella no duerme, nos observa, ya no reza, solo imita. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Giré para irme y vi una figura en la puerta. No tenía rostro, solo el hábito negro y las manos juntas, como rezando. Solté la vela. Corrí por el pasillo sin mirar atrás, bajé las escaleras de un salto y no me detuve hasta encerrarme en mi celda. No dormí. No podía. Y aún peor, durante el rezo de la mañana, noté algo espantoso. Una de las monjas tenía tierra en los pies. Como si hubiera salido al jardín durante la noche. Pero nadie lo hacía. Esa misma tarde, la Madre Superiora me llamó a su despacho. Me esperaba sentada con una Biblia en la mano. ¿Subiste, verdad? Sí, confesé sin fuerzas. Te dije que no debías. ¿Qué es lo que hay ahí? Guardó silencio unos segundos, luego suspiró. No es lo que hay. Es lo que quedó. Lo que dejaron. Las monjas del dolor crearon algo.
Una especie de conciencia, un reflejo oscuro de la fe mal entendida. Se negaron tanto a sí mismas, se odiaron tanto, que lo que quedó fue eso, una forma vacía. Una presencia que aún camina por las noches, que repite oraciones sin alma, que arrastra su culpa por el pasillo. ¿Por qué no lo enfrentan? Porque no se puede combatir lo que creas con tu fe rota. Solo podemos sellarlo. Y rezar para que no baje. Salí del despacho sin decir palabra. Esa noche, varias velas fueron colocadas frente a la escalera. Nadie me volvió a hablar del tema. Pero una semana después, Camila desapareció. No hubo carta de despedida, ni señal de que hubiera huido. Su cama estaba tendida, su rosario colgado como siempre. Solo su Biblia apareció abierta en el Salmo 91. Buscamos todo el día. Pero al caer la tarde, una hermana gritó desde el segundo piso. Subimos todas. Camila estaba allí, en la habitación de las paredes rayadas. Arrodillada. Inmóvil. Con los ojos abiertos pero sin luz. Como si algo se hubiera apagado dentro. No respondía. No hablaba. Solo movía los labios, repitiendo en silencio una oración. La llevaron a un hospital y después supe que la internaron en un psiquiátrico. Nunca volvió. Esa fue la última noche que pasé en el convento. Me fui sin despedirme. Me inventé un pretexto, devolví el hábito y nunca miré atrás. Hoy, 20 años después, a veces me despierto en la madrugada y escucho pasos en el techo, y rezo, con todo mi corazón, que no se detengan frente a mi puerta. El cuarto de la hermana Clara. Cuando acepté hacer mis prácticas de servicio social en un convento, no imaginaba que terminaría arrepintiéndome cada noche durante el resto de mi vida. Me llamo Julia, tengo 24 años y estudio psicología. A principios de este año, me ofrecieron colaborar durante 3 meses en un convento ubicado a las afueras de Puebla, donde daban atención a mujeres en situación vulnerable. No era un convento cerrado, vivían allí unas 8 monjas, pero también recibían voluntarios y organizaban actividades para la comunidad. Parecía una buena oportunidad. Desde que llegué, el ambiente me pareció pesado. Las paredes estaban cubiertas de crucifijos antiguos y había cuadros religiosos con miradas intensas que parecían seguirte al pasar. Las monjas eran amables, pero muy reservadas. Casi no hablaban entre ellas, y siempre caminaban deprisa, como si evitaran quedarse solas en los pasillos. Me asignaron una pequeña habitación cerca del ala antigua del convento. Era un cuarto sencillo, con una cama de metal, un buró y una cruz de madera colgada sobre la cabecera. Todo parecía normal. La hermana Teresa fue quien me dio la bienvenida, y antes de despedirse me dijo algo que en ese momento no entendí. Si escuchas que tocan en la noche, no abras. Pensé que se refería a seguridad o a alguna regla de clausura, así que solo asentí y no le di importancia. Durante el día, ayudaba en los talleres que organizaban para las mujeres del pueblo. Era tranquilo. Pero al llegar la noche, todo cambiaba. El convento se quedaba en completo silencio desde las 9 de la noche y la luz en los pasillos se apagaba por completo, dejando solo una tenue lámpara encendida en el comedor. Esa oscuridad me empezó a pesar con los días. La primera semana no pasó nada. Pero la segunda noche del segundo viernes, justo a las 2:17 de la mañana, escuché que tocaban mi puerta. 3 golpes. Lentos. Firmes. Pensé que tal vez era una de las hermanas, así que pregunté en voz baja, ¿quién es? Silencio. Me levanté, caminé hacia la puerta y me detuve con la mano en la manija. Volví a preguntar. Nada. Recordé lo que había dicho la hermana Teresa, si tocan, no abras. Así que me alejé, me acosté de nuevo y traté de dormir. Al día siguiente, no dije nada, pero las noches siguientes volvió a ocurrir, siempre a la misma hora. Siempre los mismos 3 golpes. Me levantaba temblando, pero ya no me atrevía ni a acercarme a la puerta. Empecé a tener miedo de dormir. Cada noche, me quedaba con la luz del buró encendida, como si eso pudiera protegerme. Un miércoles, mientras acomodaba unos libros en la pequeña biblioteca del convento, encontré un cuaderno viejo, con tapas de cuero y páginas amarillentas. No tenía nombre. Comencé a leerlo por curiosidad y pronto me di cuenta de que era un diario. Lo que decía me heló la sangre. Me obligaron a quedarme en el cuarto del ala vieja.
Nadie duerme ahí desde que la hermana Clara desapareció. A veces creo escucharla rezar al otro lado de la pared. La entrada tenía fecha de 1996. Seguí leyendo y encontré más notas. Cada noche, a la misma hora, alguien golpea la puerta. 3 veces. No hay nadie al otro lado. Las hermanas dicen que Clara se fue. Pero en las noches se escuchan pasos descalzos y rezos en latín. Esto no puede ser normal. Cuando terminé de leer, fui con la hermana Teresa y le pregunté directamente, ¿quién era la hermana Clara? Se puso tensa. Bajó la mirada y me pidió que no me metiera en cosas del pasado. Pero no podía dejarlo. Esa noche, me levanté y recorrí el pasillo hacia el ala antigua. Me temblaban las piernas. Al final del pasillo había una puerta con candado. Pregunté al día siguiente y me dijeron que esa parte estaba clausurada desde hacía muchos años por cuestiones estructurales. Mentira. Lo sentí en los huesos. La noche del sábado, el sonido cambió. Esta vez no fueron golpes, fue una voz. Justo a las 2:17 de la mañana, escuché a alguien susurrar mi nombre desde el otro lado de la puerta. Julia, era una voz de mujer. Baja, temblorosa. Sentí el corazón acelerarse y comencé a llorar. Me tapé los oídos. La voz siguió, como si se acercara cada vez más. Ábreme, Julia, hace frío aquí. No lo hice. Cuando amaneció, fui con la hermana Teresa, ya sin rodeos. Hay algo en este lugar. ¿Qué pasó con Clara? Me miró con ojos llenos de culpa. Finalmente, habló. Clara. Clara no desapareció. Se quitó la vida en el cuarto donde tú estás durmiendo. Fue en 1987. Nadie la encontró durante días. Cuando la hallaron, estaba en el suelo, con una cruz clavada en la mano. Decía que el demonio la perseguía. Después de eso, clausuramos esa parte del convento. Nadie dormía ahí, hasta que te asignaron ese cuarto por error. Yo no quería, pero la Madre Superiora dijo que ya no había más espacio. Me quedé paralizada. Entendí que todo tenía sentido. La hora. Los golpes. La voz. La energía del lugar. ¿Y por qué no me dijeron nada? Pregunté con rabia, porque nadie quiere aceptar que aún está aquí. Esa noche, me dormí en el comedor. No quería volver al cuarto. Pero la Madre Superiora me encontró y me exigió que respetara los espacios. Me obligaron a regresar. Me encerré con llave. Pegué la cama contra la puerta. Puse música en mi celular para distraerme. Aún así, a las 2:17 de la mañana, los golpes regresaron, pero esta vez fueron más de 3. Fueron constantes. Furiosos. Como si quisieran tirar la puerta. Mi lámpara parpadeó. Mi celular se apagó. Todo se oscureció, y entonces la escuché, un rezo. En latín. Desde adentro del cuarto. Desde el rincón, donde la pared estaba un poco más oscura, la sombra, vi una figura encorvada, con hábito negro, murmurando oraciones con una voz quebrada. No tenía rostro. Solo oscuridad. Me paralicé. Quise gritar pero no pude. La figura se arrastró hacia mí. Déjame salir, murmuró. Me desmayé. Me desperté en la enfermería. Habían pasado casi 2 días. Me dijeron que me encontraron en el suelo, golpeada contra la puerta, como si me hubiera arrojado contra ella con fuerza. Pero yo no me moví. Fue ella. Esa misma semana, me fui del convento. Renuncié a mis prácticas. Nadie me creyó. Pero yo sé lo que vi. Lo que sentí. Lo que escuché. Hace 3 noches, mientras dormía en mi departamento, alguien tocó la puerta, 3 veces. Lentos. Firmes. Y cuando pregunté quién era, una voz de mujer contestó, «¿Hace frío aquí, Julia?» Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.